¿Qué ocurre cuando una de las mentes más brillantes de la historia descubre que la razón, por sí sola, no puede responder las preguntas más importantes de la existencia? Hoy conoceremos la vida de Blaise Pascal, un hombre que fue matemático, físico, inventor, filósofo y teólogo. Un genio que ayudó a sentar las bases de la ciencia moderna, pero que terminó dedicando gran parte de su vida a reflexionar sobre el sufrimiento humano, la fe, la muerte y el sentido de la existencia. Exploraremos sus descubrimientos científicos, sus experiencias más profundas, las anécdotas que marcaron su vida y las enseñanzas que continúan influyendo en millones de personas siglos después de su muerte. Y quédate hasta el final, porque veremos una de las apuestas filosóficas más famosas de toda la historia. Una idea tan simple que cualquiera puede entenderla, pero tan poderosa que sigue siendo debatida en la actualidad. Si disfrutas este tipo de contenido sobre filosofía, historia y grandes pensadores, no olvides suscribirte al canal. Y recuerda que también puedes escucharnos en Spotify, donde seguimos explorando las ideas más fascinantes de la humanidad. Cuando pensamos en un genio, solemos imaginar a alguien rodeado de libros, resolviendo problemas imposibles y sorprendiendo a todos con su inteligencia. Pero, en el caso de Blaise Pascal, la realidad superó incluso esa imagen. Pascal nació el 19 de junio del año 1623 en Clermont, una ciudad del centro de Francia. Llegó al mundo en una época de enormes cambios intelectuales. Europa comenzaba a desprenderse lentamente de muchas creencias heredadas de la Edad Media y se acercaba a una nueva forma de comprender la realidad mediante la observación, el razonamiento y la experimentación. Sin embargo, nadie podía imaginar que aquel niño enfermizo se convertiría en una de las mentes más extraordinarias de su siglo. Su madre murió cuando él tenía apenas 3 años de edad. Aquella pérdida dejó una profunda huella en la familia. Su padre, Étienne Pascal, asumió por completo la educación de sus hijos. Étienne no era un hombre común. Era magistrado, estudioso de las matemáticas y poseía una enorme curiosidad intelectual. Convencido de que la educación tradicional era demasiado rígida, decidió formar personalmente a Blaise. Curiosamente, su padre tomó una decisión que hoy parecería extraña. Prohibió a Blaise estudiar matemáticas. No porque las considerara peligrosas, sino porque temía que el niño se obsesionara tanto con ellas que descuidara otras áreas del conocimiento. Primero quería que aprendiera idiomas, literatura, historia y filosofía. Pero el plan no salió como esperaba. La curiosidad de Blaise era tan intensa que comenzó a investigar por su cuenta aquello que le estaba prohibido. Según una de las anécdotas más conocidas de su infancia, el pequeño Pascal empezó a dibujar figuras geométricas en el suelo utilizando trozos de carbón. No conocía las definiciones formales, ni había leído los tratados clásicos. Simplemente observaba, razonaba y sacaba conclusiones. Poco a poco, fue redescubriendo por sí mismo principios básicos de la geometría. Cuando su padre descubrió lo que estaba ocurriendo, quedó completamente asombrado. Aquel niño estaba llegando solo a conclusiones que habían requerido siglos de desarrollo matemático. Desde ese momento, comprendió que estaba ante un talento excepcional. La prohibición desapareció inmediatamente. Muy pronto, Blaise comenzó a asistir a reuniones intelectuales donde participaban algunos de los científicos y matemáticos más importantes de Francia. Imaginen la escena. Un adolescente escuchando discusiones complejas entre académicos adultos. Y no solamente escuchando, participando, preguntando, debatiendo, sorprendiendo a hombres que le doblaban o triplicaban la edad. A los 16 años escribió un trabajo sobre geometría proyectiva que dejó impresionados a muchos especialistas. Incluso hoy,
Los historiadores de las matemáticas consideran que aquel texto fue una hazaña extraordinaria para alguien tan joven. Pero Pascal no era únicamente un matemático brillante. También poseía una rara capacidad para conectar la teoría con la vida práctica. Años después, observando el agotador trabajo de su padre como recaudador de impuestos, comenzó a pensar en una forma de facilitar los cálculos numéricos. De esa inquietud nació uno de sus inventos más famosos, una máquina capaz de realizar operaciones aritméticas. Hoy nos parece algo simple porque vivimos rodeados de computadoras. Pero en el siglo XVII aquello era revolucionario. La llamada Pascalina fue una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia. Cada rueda, cada engranaje y cada mecanismo representaban una nueva forma de pensar. La idea de que una máquina pudiera ayudar al ser humano a razonar. Muchos siglos después, los pioneros de la informática reconocerían a Pascal como uno de los precursores del pensamiento computacional moderno. Sin embargo, detrás de todos estos logros existía una realidad menos visible. Su salud era extremadamente frágil. Desde muy joven sufrió dolores intensos, problemas digestivos, migrañas y diversas enfermedades que lo acompañarían durante casi toda su vida. Mientras otros jóvenes disfrutaban de una existencia relativamente normal, Pascal convivía constantemente con el dolor físico. Y quizás fue precisamente esa experiencia la que comenzó a despertar en él preguntas que iban más allá de las matemáticas. Preguntas sobre la fragilidad humana, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre aquello que ninguna ecuación podía resolver. Porque mientras sus contemporáneos admiraban su inteligencia, dentro de él comenzaba a crecer una inquietud mucho más profunda. Una inquietud que terminaría transformando por completo el rumbo de su vida. A medida que Pascal avanzaba hacia la adultez, su reputación comenzó a extenderse por toda Francia. Lo que había empezado como el talento extraordinario de un niño prodigio se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Los círculos intelectuales de Europa empezaban a hablar de él, y no era para menos. Durante el siglo XVII, la ciencia estaba viviendo una auténtica revolución. Viejas explicaciones heredadas de la tradición eran cuestionadas por una nueva generación de pensadores que exigían pruebas, observación y experimentación. Pascal se encontraba exactamente en el centro de ese movimiento. Su mente parecía incapaz de conformarse con aceptar una idea solamente porque una autoridad la hubiera afirmado. Necesitaba comprobarla, necesitaba verla funcionar, necesitaba entender por qué era cierta. Uno de los grandes debates científicos de la época giraba en torno al vacío. Durante siglos se había repetido una idea atribuida a Aristóteles. La naturaleza aborrece el vacío. Según esta creencia, un espacio completamente vacío simplemente no podía existir. Era una afirmación aceptada por gran parte del mundo académico. Pero Pascal sospechaba que algo no encajaba. Inspirado por trabajos anteriores de otros investigadores, comenzó a estudiar el comportamiento de los líquidos y la presión atmosférica. La cuestión era aparentemente sencilla. ¿Por qué sube el mercurio dentro de ciertos tubos? Muchos pensaban que existía una especie de fuerza misteriosa que empujaba el líquido. Pascal tenía otra hipótesis. Creía que era el peso mismo del aire el que ejercía presión. Para poner a prueba la idea, diseñó una serie de experimentos extraordinarios para su época. Uno de los más famosos involucró una montaña llamada Puy de Dôme, situada cerca de su ciudad natal. Pascal pidió a su cuñado que transportara instrumentos de medición desde la base hasta la cima de la montaña. La predicción era clara. Si la presión del aire era la responsable del comportamiento del mercurio, entonces las mediciones debían cambiar a medida que aumentara la altitud. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Los resultados proporcionaron una evidencia poderosa de que la atmósfera ejercía presión y que ésta disminuía con la altura. Hoy, estas ideas nos parecen evidentes, pero en aquel momento ayudaron a transformar profundamente la física. Pascal había contribuido a derribar una creencia mantenida durante siglos. Lo interesante es que no estaba destruyendo el conocimiento, lo estaba refinando, mostrando que incluso las ideas más respetadas debían someterse a la prueba de la realidad. Esta actitud revela algo fundamental de su carácter. No era un rebelde que rechazara todo. Era un buscador de la verdad, y estaba dispuesto a seguir la evidencia donde quiera que lo condujera. Sus investigaciones sobre fluidos y presión fueron tan importantes que siglos después, una unidad de medida llevaría su nombre: el Pascal. Cada vez que un ingeniero, un físico o un estudiante utiliza esa unidad, está recordando indirectamente las contribuciones de aquel pensador francés. Pero las matemáticas seguían ocupando un lugar central en su vida, y fue precisamente en este campo donde ocurrió una de las colaboraciones más fascinantes de la historia intelectual. Todo comenzó con una pregunta aparentemente trivial relacionada con los juegos de azar. ¿Cómo deberían repartirse las ganancias si una partida se interrumpe antes de terminar? Lo que parecía un problema de apuestas terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. Pascal comenzó a intercambiar cartas con otro brillante matemático francés, Pierre de Fermat. Pierre de Fermat. Aquella correspondencia dio origen a muchos de los principios fundamentales de la teoría de probabilidades. Sin proponérselo, estaban creando una herramienta matemática que siglos después sería utilizada en economía, medicina, seguros, inteligencia artificial y prácticamente todas las áreas donde existe incertidumbre. Es una ironía fascinante. Un hombre profundamente preocupado por cuestiones espirituales ayudó también a desarrollar las matemáticas del azar. Pero cuanto más comprendía Pascal el poder de la razón, más consciente parecía volverse de sus límites. La ciencia podía explicar cómo funcionaban muchas cosas. Podía describir fenómenos físicos, podía revelar patrones ocultos en la naturaleza. Sin embargo, había preguntas que seguían abiertas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tememos la muerte? ¿Por qué buscamos significado? ¿Por qué el ser humano puede comprender las estrellas y al mismo tiempo sentirse profundamente perdido? Estas cuestiones comenzaron a ocupar cada vez más espacio en sus reflexiones. Mientras muchos de sus contemporáneos celebraban el triunfo de la razón como si fuera la solución definitiva a todos los problemas humanos, Pascal observaba algo distinto. Veía que incluso las personas más inteligentes seguían siendo vulnerables al miedo, la desesperación y la incertidumbre. Veía que el conocimiento no eliminaba necesariamente la angustia. Veía que una persona podía entender el universo y seguir sin entenderse a sí misma. Poco a poco estaba llegando a una conclusión que marcaría toda su filosofía posterior. El ser humano es mucho más complejo de lo que cualquier sistema racional puede describir completamente. Somos capaces de realizar descubrimientos extraordinarios, pero también somos frágiles, capaces de razonar, pero también de equivocarnos, capaces de construir conocimiento, pero incapaces de controlar completamente nuestro destino, y entonces ocurrió un acontecimiento que transformaría radicalmente su vida. Una experiencia tan intensa y tan personal que Pascal la recordaría hasta el día de su muerte. Después de ese momento, el científico brillante no abandonaría la razón, pero comenzaría a explorar una dimensión completamente distinta de la existencia. Una dimensión que, según él, no podía ser comprendida únicamente mediante cálculos, fórmulas o demostraciones. Hay momentos que dividen una vida en dos partes, un antes y un después.
Para Blaise Pascal, ese momento llegó durante la noche del 23 de noviembre del año 1654. Lo que ocurrió exactamente sigue siendo objeto de debate entre historiadores y filósofos. Pero sabemos una cosa con certeza. Pascal vivió una experiencia tan profunda que jamás volvió a ser el mismo. Aquella noche, escribió unas líneas en un pequeño trozo de pergamino. No era un tratado filosófico ni una explicación racional. Era el testimonio de una experiencia interior. Comenzaba con una sola palabra: fuego. Después aparecían frases fragmentadas, emociones intensas y referencias religiosas que transmitían una sensación de asombro absoluto. No parecía el lenguaje de un científico describiendo un experimento. Parecía el lenguaje de un hombre que sentía haber encontrado algo que transformaba completamente su manera de ver el mundo. Lo más sorprendente es lo que hizo después. Cosió aquel pergamino en el interior de su ropa. Lo llevó consigo durante años. Tras su muerte, los sirvientes encontraron el documento oculto entre las costuras de una de sus prendas. Hoy se conoce como el Memorial y constituye uno de los testimonios espirituales más famosos de toda la historia occidental. A partir de entonces, Pascal comenzó a dedicar una parte mucho mayor de su tiempo a la reflexión filosófica y religiosa. Pero aquí es importante aclarar algo. No abandonó la inteligencia, no rechazó la ciencia, no se volvió enemigo de la razón. Lo que cambió fue su comprensión de lo que la razón podía hacer y de lo que no podía hacer. Pascal llegó a pensar que los seres humanos cometen un error cuando creen que todo puede resolverse mediante el pensamiento lógico. Según él, la razón es una herramienta extraordinaria, pero no es la única. Existe una dimensión de la experiencia humana que escapa a los razonamientos puramente matemáticos. Una de sus frases más famosas resume esta idea de manera magistral. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Con frecuencia, esta frase es malinterpretada. Algunas personas creen que Pascal estaba diciendo que debemos ignorar la lógica y seguir únicamente las emociones. No era eso. Lo que intentaba explicar es que existen formas de comprensión que no se reducen a demostraciones formales. Por ejemplo, podemos demostrar matemáticamente que alguien existe, pero no podemos demostrar matemáticamente el amor que sentimos por esa persona. Podemos analizar científicamente la música, pero eso no agota la experiencia de escuchar una melodía que nos conmueve. Podemos estudiar el cerebro, pero eso no responde completamente qué significa experimentar la belleza, el dolor o la esperanza. Para Pascal, el ser humano vive precisamente en ese punto de encuentro entre la razón y algo más profundo, entre la lógica y el misterio, entre el conocimiento y la incertidumbre. Y fue aquí donde desarrolló una de sus ideas más importantes, una visión extraordinariamente realista de la naturaleza humana. A diferencia de algunos pensadores que presentaban al ser humano como una criatura casi perfecta, Pascal observaba nuestras contradicciones. Veía grandeza, pero también miseria. Veía inteligencia, pero también ignorancia. Veía nobleza, pero también egoísmo. Según él, una de las tragedias de la condición humana consiste en que somos conscientes de nuestra propia fragilidad. Los animales sufren, pero no reflexionan sobre el sentido de su sufrimiento. Los animales mueren, pero no parecen angustiarse anticipando la muerte. El ser humano sí. Somos capaces de imaginar el futuro, y precisamente por eso también somos capaces de temerlo. Esta observación lo llevó a formular una de sus metáforas más famosas. Decía que el hombre es una caña, la más débil de la naturaleza. Una simple gota de agua puede destruirla. Un pequeño accidente puede acabar con su vida. Una enfermedad puede derribarla. Sin embargo, el ser humano posee algo único. Sabe que es débil. La naturaleza puede aplastarlo,
Pero la naturaleza no sabe que lo ha aplastado. El hombre sí lo sabe, y en esa conciencia reside su grandeza. Es una imagen poderosa. Somos frágiles físicamente, pero inmensos intelectualmente, pequeños frente al universo, pero capaces de comprender parte del universo, limitados y al mismo tiempo extraordinarios. Otra de las observaciones más brillantes de Pascal se refiere a lo que llamó el entretenimiento o la distracción. No utilizaba esta palabra en el sentido moderno. Hablaba de todas aquellas actividades que usamos para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. El trabajo excesivo, la búsqueda constante de riqueza, la obsesión por el estatus, las diversiones interminables, la necesidad permanente de ruido y ocupación. Según Pascal, muchas personas no buscan estas cosas porque realmente las necesiten. Las buscan porque temen quedarse solas con sus pensamientos. Hay una anécdota fascinante relacionada con esta idea. Pascal observó que muchas personas soportan enormes dificultades para alcanzar un objetivo. Y cuando finalmente lo consiguen, descubren que la satisfacción dura muy poco. Entonces, necesitan una nueva meta, y después otra, y otra más. No porque los objetivos sean malos, sino porque intentan llenar un vacío que pertenece a una dimensión más profunda de la existencia. Lo sorprendente es que esta reflexión escrita hace más de 3 siglos parece describir perfectamente muchos aspectos de la vida moderna. La búsqueda interminable de distracciones, la dificultad para permanecer en silencio, la necesidad constante de estímulos, la sensación de que siempre falta algo. Pero quizá la enseñanza más importante de Pascal era esta. La honestidad intelectual exige reconocer tanto lo que sabemos como lo que ignoramos. Para él, la verdadera sabiduría comenzaba cuando una persona dejaba de fingir que tenía todas las respuestas, porque sólo entonces podía empezar la búsqueda auténtica, y sería precisamente esa búsqueda la que lo conduciría a formular una de las ideas más famosas, polémicas y debatidas de toda la historia de la filosofía. Una propuesta que todavía hoy provoca discusiones entre creyentes, ateos, científicos y pensadores de todo el mundo. La famosa apuesta de Pascal. Una idea tan sencilla que puede explicarse en pocos minutos, y tan profunda que sigue generando debate después de más de 350 años. A medida que avanzaban los años, la salud de Blaise Pascal continuaba deteriorándose. Los dolores que lo habían acompañado desde la infancia se hicieron cada vez más frecuentes e intensos. A menudo trabajaba durante largas jornadas mientras luchaba contra migrañas severas, agotamiento físico y diversas enfermedades que los médicos de su tiempo apenas comprendían. Sin embargo, lejos de disminuir su actividad intelectual, aquellos sufrimientos parecían reforzar su deseo de comprender la condición humana. Pascal había llegado a una conclusión que marcaría toda su obra madura. La pregunta más importante no era cómo funciona el universo. La pregunta más importante era cómo debe vivir una persona dentro de él. Durante estos años comenzó a escribir lo que sería su proyecto más ambicioso, una gran defensa filosófica de la fe cristiana dirigida a personas escépticas e intelectuales. Pascal quería hablar con quienes valoraban la razón, con quienes dudaban, con quienes exigían argumentos, pero nunca llegó a terminar la obra. Tras su muerte, los numerosos fragmentos y notas que había dejado fueron recopilados y publicados bajo el nombre de Pensamientos. Pensées. Hoy, los Pensamientos son considerados una de las obras filosóficas más influyentes de la historia, no porque ofrezcan respuestas fáciles, sino porque plantean preguntas difíciles, preguntas que siguen vigentes siglos después. ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué buscamos felicidad? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar paz interior?
¿Por qué conocemos tantas cosas del mundo exterior y tan pocas de nosotros mismos? Y es precisamente en esta obra donde aparece la famosa apuesta de Pascal, quizá la idea más conocida de toda su filosofía. Con frecuencia se presenta de manera simplificada, pero vale la pena comprenderla correctamente. Pascal observaba que la existencia de Dios no podía demostrarse de forma absoluta mediante argumentos racionales que convencieran a todo el mundo. Sin embargo, también pensaba que la imposibilidad de demostrar algo no significaba necesariamente que fuera falso. Entonces planteó una reflexión sorprendente. Decía que toda persona, quiera o no, está apostando con su vida. No decidir también es una decisión. No creer es una forma de apostar, creer es otra. Su razonamiento era el siguiente. Si una persona cree y resulta que Dios existe, la ganancia sería infinita. Si cree y Dios no existe, la pérdida sería limitada. Por otro lado, si una persona no cree y Dios existe, la pérdida sería inmensa. Y si no cree y Dios no existe, la ganancia sería relativamente pequeña. Desde una perspectiva puramente racional, Pascal argumentaba que la opción más prudente parecía ser la fe. Ahora bien, es importante entender algo. Muchos críticos modernos han discutido esta idea durante siglos. Algunos consideran que simplifica demasiado la cuestión religiosa. Otros sostienen que presupone determinadas creencias específicas. Incluso numerosos creyentes han señalado limitaciones en el argumento. Pero el verdadero valor de la apuesta de Pascal no reside únicamente en su conclusión. Reside en la pregunta que plantea. ¿Cómo tomamos decisiones cuando no podemos alcanzar una certeza absoluta? Y esa pregunta no se limita a la religión. La enfrentamos constantemente. Cuando elegimos una profesión, cuando iniciamos una relación, cuando cambiamos de país, cuando invertimos nuestros recursos, cuando confiamos en alguien. Gran parte de la vida consiste en actuar sin disponer de toda la información. Por eso la apuesta de Pascal sigue siendo estudiada no solo por filósofos, sino también por economistas, matemáticos y especialistas en teoría de decisiones. Pero mientras su pensamiento se volvía cada vez más profundo, su cuerpo se debilitaba. En sus últimos años mostró una creciente preocupación por las personas pobres y enfermas. Donó gran parte de sus bienes, redujo considerablemente sus comodidades personales y dedicó tiempo a ayudar a quienes sufrían. Una anécdota de esta etapa resulta especialmente reveladora. En una ocasión, cuando ya se encontraba gravemente enfermo, pidió que los recursos destinados a mejorar su propia situación fueran utilizados para ayudar a personas necesitadas. Para Pascal, la compasión no era una teoría filosófica, era una obligación práctica. Debía expresarse mediante acciones concretas. Finalmente, el 19 de agosto del año 1662, Blaise Pascal murió en París. Tenía apenas 39 años. 39 años. Y sin embargo había realizado contribuciones que muchas personas no lograrían en varias vidas. Había ayudado a fundar la teoría de probabilidades. Había revolucionado el estudio de la presión atmosférica. Había construido una de las primeras calculadoras mecánicas. Había escrito algunas de las reflexiones filosóficas más profundas jamás realizadas sobre la naturaleza humana. Y había dejado preguntas que continúan resonando hasta nuestros días. Quizá la razón por la que Pascal sigue siendo tan relevante no sea únicamente su inteligencia. Después de todo, la historia ha conocido muchos genios. Lo extraordinario de Pascal es que comprendió algo que sigue siendo cierto en nuestra época. El conocimiento no elimina automáticamente la incertidumbre. La tecnología no resuelve por sí sola los problemas existenciales. La información no equivale a sabiduría. Podemos conocer más datos que cualquier generación anterior. Y aún así, preguntarnos quiénes somos,
Podemos explorar galaxias lejanas y seguir sin entender completamente nuestro propio corazón. Podemos construir máquinas capaces de realizar cálculos inimaginables y continuar buscando significado. Tal vez por eso sus palabras conservan tanta fuerza, porque no hablan únicamente de matemáticas, no hablan únicamente de religión, no hablan únicamente de ciencia, hablan de nosotros, de nuestra extraña condición de seres que son, al mismo tiempo, pequeños y grandiosos, frágiles y poderosos, ignorantes y conscientes, mortales y, sin embargo, capaces de contemplar el infinito. Y quizá la enseñanza más duradera de Blaise Pascal pueda resumirse así. La verdadera sabiduría no consiste en creer que lo sabemos todo. Consiste en reconocer la inmensidad de lo que todavía no comprendemos, porque es precisamente esa humildad la que mantiene viva la búsqueda de la verdad. Y mientras exista un ser humano preguntándose por el sentido de su existencia, la voz de Blaise Pascal seguirá acompañando ese viaje.